Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De la Moda, lo que te acomoda. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y ahora que empieza el frío, bueno, pues vamos a sacar nuestros suéteres. Y el video se trata de cómo ponerte el suéter, cómo fajarlo, qué accesorios ponerle para que siempre se vea diferente y moderno. Ok, tenemos el suéter con botones y la camisa con botones. Lo típico es fajada la camisa y el suéter abierto, pero eso no favorece. Así que lo que vamos a hacer es que te vas a botonar el suéter y le vamos a poner un cinturón para marcar la cintura. El cinturón en esta ocasión es de víbora porque se ve más moderno y aparte hace que también contraste con el amarillo del suéter. La camisa la vas a dejar por fuera, igual que el suéter, y te vas a remangar las mangas para que se vea más moderno. Ahora, la tela que te sobra la vas a poner en la parte de atrás para que el frente se vea liso. Mismo suéter de botones, pero ahora con una playerita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abotonarlo nuevamente, pero sin el de abajo, porque lo que vas a hacer es que te lo vas a fajar de un lado y del otro lo dejas suelto. Y para que se vea diferente le vamos a poner este accesorio que es un broche, pero como verás tiene imanes, lo que va a hacer que no perfore tu suéter. Aquí te dejo la información acerca del broche, que es de Tita Designs. Por último, con este suéter de botones lo que vamos a hacer es que nos los vamos a amarrar en el frente con un moñito. Con eso se ve mucho más coqueto, diferente, y también le vamos a poner el broche para darle algo más. El suéter ancho es básico, pero si te lo fajas en el pantalón y sobre todo si traes de cintura alta, te va a hacer un borde en el vientre bajo que a nadie le favorece. Así que lo que vamos a hacer es que nos los vamos a fajar en el brasier. Lo vas a doblar y lo vas a detener abajo del brasier. Eso va a marcar más tu cintura y la parte de atrás la puedes dejar igual de suelta. Ya que tenemos el suéter fajado, ahora le vamos a cambiar los accesorios. En lugar del típico collar, vamos a usar mascadas. Aquí te voy a dejar el video donde te explico cómo amarrar las mascadas y con eso vas a hacer que se vea diferente. Ahora vamos con el suéter delgado y yo te recomiendo, si te lo vas a fajar, que uses pantalones que te dan a la cadera, al huesito de la cadera, en lugar de cintura alta, porque es mucho más fácil. Y vamos a empezar con lo que le llaman de French tuck, que solo te lo fajas un poco en el centro y dejas lo de al lado y lo de atrás suelto, lo que también favorece a gente que acumula la grasa en la lonjita de la andadera, porque con eso se disimula. Esta es otra opción para fajar el suéter y lo vas a poner de un lado, lo vas a meter y vas a dejar el otro suelto. En el siguiente estilo lo vamos a enrollar de un lado y lo vamos a fajar. Yo te recomiendo que lo fajes solo a la altura del cinturón para que no haga bulto y lo que va a hacer que se vea cruzado y diferente. Por último, si vas a utilizar un pantalón de cintura alta, te recomiendo que te hagas un nudo enfrente para que marques más la cintura. Espero que pongas en práctica todos estos consejos para que siempre te veas moderna y diferente con tus suéteres. Si te gustó el video, danos like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.